Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos nuevamente en este espacio que es Media de Ayuda, donde vamos a hacer un repaso de las novedades que estuvieron en estas 2 semanas, que la última vez que nos encontramos fue el 16 de octubre. Así que vamos a repasar qué pasó en estas 2 semanas. Eh, Todavía no aparecen las cámaras, pero van a estar conmigo Ezequiel Britos y Eugenio Moret, eh, con quienes vamos a hacer el repaso. Y como saben, después de haber hecho este repaso, vamos a abrir la posibilidad para que ustedes puedan hacer consultas, dudas, preguntas, cualquier tipo de comentario que quieran realizar. Nosotros estamos acá para asesorarlos en lo que es el derecho laboral y todas estas nuevas normativas que se están dando en este periodo de ASPO. Para los que no estuvieron antes, si quieren realizar preguntas, pueden o bien tocar la mano que está ahí abajo y nosotros le habilitamos el audio para que la hagan, o bien pueden hacerla directamente por el chat y una vez que la hicieron, nosotros las leemos y se las vamos contestando. Les quiero aclarar que puede ser que después de este curso ustedes vayan a recibir una encuesta por mail. Les agradeceríamos mucho si la pueden contestar, ya que de esa manera a nosotros nos ayuda a ver cuáles son sus intereses y a partir de eso organizar nuevas capacitaciones. Así que estaría buenísimo si la pueden contestar. Bueno, dicho esto, no lo estoy viendo, pero Ezequiel Brito debe estar ahí conectado. Así que ahí estás, Ezequiel, ¿no? ¿Qué tal? Y te pregunto, ¿qué novedades subieron en estos tiempos, en estas 2 semanas que tuvimos el último Media de Ayuda? Si nos escuchas. No, parece que todavía no nos escucha. Eugenio, ¿vos querés comentar alguna novedad mientras tanto? Sí, bueno, Ezequiel iba a comentar las novedades un poco legislativas, las más duras, así que bueno, lo dejo a él. Si no se puede conectar, bueno, hago yo el comentario de esas novedades. Bueno, una de las novedades que sacudió esta semana y que fue objeto de prensa y fue un fallo de la Cámara Secta, que se llama, voy a buscar es Nancy Cardoso con Atento. Es un fallo que la prensa lo dio como que es un fallo que dejaba sin efecto las suspensiones 223 bis. Nos acordemos que las suspensiones 223 bis fueron fundamentales para sobrevivir en esta época de pandemia. Nos acordamos que el decreto 329 prohibía los despidos sin causa, prohibía los despidos por fuerza mayor y prohibía las suspensiones por fuerza mayor, con lo cual el COVID, que claramente era una situación de fuerza mayor, porque es irresistible, imprevisible, no imputable al empleador, y uno podía haber suspendido por fuerza mayor, no se podía usar, y lo único que esa norma permitió fue las suspensiones consensuadas con el sindicato o directamente con el empleado, acordando una asignación no remunerativa que podía ser de distintas, podía ser el 80% del bruto, por ahí el 100% de neto, pero uno se ahorraba las cargas sociales, y después salió el convenio UIA-CGT que formalizó cuáles serían las bases de estas suspensiones para todo el aspecto sindical, estableciendo el 75% del neto, y después vinieron cada uno de los sindicatos y establecieron un acuerdo marco similar, o por lo menos los mayores sindicatos, los sindicatos más importantes, establecieron un acuerdo similar para cada uno para cada una de las actividades. Entonces, lo que decía la prensa era que este fallo de la Sala 6 de Cardoso con Atento dejaba sin efecto esto, y bueno, era realmente un tema importante porque la mayoría de las empresas había establecido este tipo de suspensiones, con lo cual habría la posibilidad de una serie de reclamos o de invalidaciones
de esta norma que todas las empresas o muchas empresas habían utilizado para poder paliar la no actividad, porque el acuerdo de no suspensión se acuerda cuando no hay actividad, cuando está el empleado no tiene actividad y se suspende. Ahora, pongamos el fallo en un marco, digamos, el fallo es una medida cautelar, y la medida cautelar es algo que se pide por peligro en la demora y con una verosimilitud del derecho, pero no y el juez la otorga, pero no está otorgando sobre el fondo del tema. Acá había una acción de amparo donde Cardoso pedía la invalidación del acuerdo de suspensiones que había firmado su sindicato y perdía el reintegro de todos los salarios que se le habían descontado. Y acá lo que dice la medida cautelar es, bueno, nosotros vemos un peligro en la demora y una verosimilitud del derecho, que eso es un poco lo complicado, verosimilitud del derecho quiere decir que veían algo de derecho en esto, entonces están diciendo que el 223 bis podría llegar a ser inválido, pero no se pronuncia sobre el fondo del tema, con lo cual todavía falta que se pronuncie sobre el fondo del tema. Y si se pronuncia la justicia sobre el fondo del tema, tendría que declarar la inconstitucionalidad del artículo 223 bis, que nosotros vemos muy difícil que se descarte, porque esto tiene el apoyo del gobierno y seguramente también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque fue una herramienta para paliar la crisis, y claramente si se deja al país sin esta herramienta, se produciría un tema bastante complicado para el futuro, donde puede haber de vuelta periodos de inactividad y periodos de necesidad de uso de esta herramienta, y además abre la posibilidad de que muchos empleados reclamen el 100% del salario, lo cual sería una locura. Con lo cual, este fallo es una medida cautelar, no solamente, o sea, es una medida que que la previeron para la dispusieron como peligro en la demora, pero no quiere decir que ya esté resuelto que el 223 bis no funciona. O sea, todavía falta el tema de fondo. Bueno, esta es la primera noticia. Yo tengo más noticias, pero si no dejo lugar a Ezequiel, que tiene las noticias más duras y más importantes de estas semanas en cuanto a legislación. Buen día a todos. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Perdón. Un problemita técnico no me permitió subir al principio. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo andan? Gracias, Eugenio. Gracias, Fede. Bueno, sí, yo voy a tratar las noticias referidas a los decretos de extensión de las medidas de aislamiento y distanciamiento. El último dictado es el 14 del 20, que prolonga las medidas de aislamiento y distanciamiento hasta el 8 de noviembre, el próximo 8 de noviembre, domingo. En los mismos términos que los decretos anteriores, respetando las mismas zonas donde se aplica distanciamiento y aislamiento. Y lo que a nosotros más nos interesa respecto de las cuestiones laborales, mantiene también las mismas condiciones del trabajo para los trabajadores esenciales, considerados esenciales de acuerdo a la actividad que realizan, y los exceptuados. Principalmente en este punto respecto del uso del transporte público, que sigue siendo reservado únicamente para los trabajadores esenciales, siendo que los exceptuados tienen que proveerse su propio transporte por parte de sus empleadores o los medios con los que cuenten. Digo esto porque es un punto que nos consultan bastante seguido, porque obviamente implica un gasto importante para las empresas proveer el transporte público a sus empleados en las actividades exceptuadas. Pero la realidad es que, justo ayer lo hablábamos con Fede, y la realidad es que no hay ninguna noticia sobre que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Principalmente porque mientras se considere que el transporte público es un foco de contagio y la situación epidemiológica no viene mejorando lo suficiente, difícilmente se habilite para los exceptuados y para el público en general. Obviamente el público en general lo tiene prohibido porque tiene prohibido los traslados y la libre circulación en virtud de si se encuentra en una zona de distanciamiento o de aislamiento. El decreto 814 también mantiene la dispensa de concurrir a trabajar para los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas en grupo de riesgo y las personas a cuidado de niños, niñas y adolescentes por la provisión de las clases. Y recordemos que el decreto anterior
que había prolongado en su momento las disposiciones y las limitaciones de distanciamiento y aislamiento, el 792, dictado el 11 de octubre, determinó en su artículo 24 que estos tres grupos de personas dispensados de concurrir a trabajar, siendo los mayores de 60, mujeres embarazadas y personas de riesgo, en grupo de riesgo, pero que a su vez estén exceptuados de prestar tareas, dejan de percibir la remuneración habitual que percibían y pasan a percibir una compensación no remunerativa, que tiene que ser equivalente al salario habitual que percibían, pero neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, lo que implica un ahorro para los empleados. Sobre este punto y para liquidar esta compensación no remunerativa, no se trata de algo en lo cual nosotros particularmente somos especialistas, es un tema más de liquidadores y contadores, pero tenemos disponible para ustedes, si lo quieren, debo decirme cómo lo compartimos, un instructivo bastante claro, que, bueno, ayer pudimos compartirlo con algunos de nuestros clientes y hoy podemos compartirlo con los que crean que lo necesiten de los que están aquí presentes, sobre cómo liquidar esta compensación no remunerativa. Después lo podemos, Fede, lo podemos poner ahí en los comentarios si te parece. Ahora lo voy a estar subiendo justo en el chat, donde tienen todos los comentarios, ahí van a poder ver el archivo, pero lo voy a subir. Perfecto. Bueno, el siguiente DNU de estos días es el 823, que refiere a la extensión del programa ATP. Se dictó ahora esta semana, el 26 de octubre, y lo que hizo fue fijar que el ATP, el programa de asistencia al trabajo de la producción, en la etapa 7, que es la que corresponde ahora, pero ya va a quedar determinado que hasta por lo menos el 31 de diciembre de este año se va a seguir otorgando, con las modalidades y las formas que se ha venido modificando, y ahora vamos a tratar de explicar un poquito, que no es lo mismo que el ATP de los primeros meses. Bueno, eso yo creo que ya a esta altura lo tienen claro, pero ahora vamos a ver en detalle en un cuadro. Ahora, Fede, en un minuto te pido que lo compartas. Con lo cual ya está garantizado que octubre, noviembre y diciembre va a haber ATP, bueno, de acuerdo al tipo de empresa, a la actividad que haga, va a tener distintas características. Ahí está, bueno, ese cuadro que estamos viendo ahora, gracias, Fede, es más fácil, me parece, mostrarlo así que tratar de explicarlo sin gráfico. El comité de evaluación del ATP, que es el que evalúa el seguimiento y el progreso de este programa, dictó una decisión administrativa, la 1954, donde estableció estas condiciones para la percepción del ATP. Vean que se divide, como ya saben, en dos grandes rubros, digamos, actividades afectadas en forma crítica y actividades no afectadas en forma crítica. Y después tenemos tres tipos de beneficios, que son salario complementario, reducción o postergación de pago de las contribuciones patronales al SIPA y créditos subsidiados. Como verán, el salario complementario, que en su momento fue clave para sostener muchos puestos de trabajo y ayudar a las empresas al principio de la medida de restricción de la pandemia y la cuarentena, se mantiene únicamente para las actividades afectadas en forma crítica. ¿Se ve mi mouse en la pantalla de todos? Digamos, no. No se ve, pero si querés puedes agarrar abajo, ahí donde está, tenés la pluma y podés, escribir. Lo único que estoy haciendo es marcando encima de las palabras, pero para que se entienda, el salario complementario, como decía, ahora queda reservado únicamente para las actividades afectadas en forma crítica, que tengan una variación de la facturación negativa en el último periodo. Para todo el resto, incluso las actividades críticas con variación positiva, verán que no aplica el salario complementario. El salario complementario ahora pasa a ser de 1,25 salarios mínimos vitales y móviles hasta 2, que en pesos equivale a
una cobertura de 23.625 pesos como mínimo y hasta 37.800 pesos, que equivale a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Las actividades afectadas en forma crítica, no encontré el listado que diga exactamente cuáles son, porque he visto algunas que son consideradas y otras no, pero en términos generales se refiere a actividades vinculadas con las actividades culturales, de entretenimiento, turismo, gastronomía, transporte de larga distancia, salud, jardines maternales y demás. Son, bueno, actividades obviamente que todas estas medidas las afectó, deportes también, las afectó mucho más que otras que ya vienen trabajando no de forma normal tal vez, pero desde hace meses que ya vienen con actividad en proceso de normalización. Ezequiel, ahí consulta Natalia si recordás haber visto marroquinería. La reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales IPA también queda reservada únicamente para este escalón de las actividades afectadas de forma crítica, con la variación negativa de la facturación. Para el resto, este beneficio pasa a ser postergación de pago, como verán. Por último, los créditos subsidiados, con tasa de 33 o 27%, de acuerdo a la actividad y a la cantidad y a la facturación, que equivale hasta 120% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador registrado. Y bueno, no aplica a salarios brutos de 140.000 pesos o más. Tengamos en cuenta que con estas condiciones el salario complementario ahora va a alcanzar, se calcula, a 500.000 empleados registrados, muy lejos de los 1.300.000 aproximadamente que había alcanzado en otras etapas del programa ATP. Por último, podemos comentar también, bueno, la variación del salario mínimo vital y móvil en virtud de lo determinado por el Consejo del Salario, que pasa a ser desde el 1 de octubre de este año para mensualizados con jornada completa de 18.900 pesos, desde el 1 de diciembre de 20.587,50 y desde el 1 de marzo del 21, 21.600 pesos, salario mínimo vital y móvil a jornada completa. Así que, Fede, hasta ahí esta parte. Perfecto. Ahí estaba consultando Natalia, no sé si Ezequiel recordás haber visto a marroquinería como una de las actividades esenciales. ¿Quién pregunta, perdón? Natalia. Natalia, dentro de los listados que vi, marroquinería era en particular y tratamiento de cuero, una de las actividades consideradas afectadas de forma crítica. Perfecto. Martín López consulta, dice, mi duda es respecto de las actividades exceptuadas, es decir, artículo 6 de NU 297, que serían los esenciales, y las que se van habilitando paulatinamente según cada etapa de apertura. ¿La habilitación de la actividad hace que la dispensa del empleado quede sin efecto y pase a ser exceptuado? A ver, Martín, respecto a las actividades exceptuadas, las que se van habilitando paulatinamente pasan a ser habilitadas exceptuadas, ¿no? Las exceptuadas es para dividirlo de las esenciales, que son las que originalmente y después con los decretos posteriores se fueron determinando como, bueno, efectivamente esenciales en virtud de la importancia que en ese momento tenían, y que tienen condiciones aparte, por ejemplo, lo que hicimos del transporte público. En este caso, vos me preguntás, la habilitación de la actividad hace que la dispensa del empleado quede sin efecto y pasa a ser exceptuado. Si se trata de actividades esenciales, claro que sí. Para los exceptuados nuevos, se mantienen las mismas condiciones. Eugenio, a ver si me das una mano con eso. A ver, repetime. No, pero es así como decís, Ezequiel. Acá hay que separar lo que son actividades esenciales, que fueron las habilitadas desde el primer momento,
que tienen como un estatus superior, donde pueden utilizar el transporte público, es la mayor diferencia que hay. Y después hay actividades que se van exceptuando o autorizando con cada una de las decisiones administrativas que van saliendo. Sin embargo, en cada una de estas decisiones administrativas va quedando en claro que estas actividades que son autorizadas, vamos a decirle, no van a llegar al rango de esenciales. No se puede usar el transporte público, la mayor y gran diferencia. No sé, Martín, vos en particular, esta consulta, si la haces con respecto a algún caso en particular o alguna cuestión puntual que quieras saber con respecto a alguna actividad autorizada, a diferencia de las esenciales, que son las que comentás del artículo 6 del DNU 297, que fue el primer DNU que estableció el tema del ASPO. Pero ¿te acordás, Fede, que había un DNU, que no me acuerdo si era en agosto, que fue el que empezó a establecer el tema de la prohibición del uso del transporte público y la necesidad de que las actividades que se habilitaban después lo hicieran con transporte privado? Y ese fue un poco el punto límite, ¿no? O sea que a partir de ahí las actividades que se habilitaron con posterioridad tuvieron que poner transporte privado, y las que ya estaban habilitadas hasta ese entonces podían usar transporte público. No me acuerdo, no sé si vos te acordás del DNU, Federico. No me acuerdo puntualmente dónde fue que se hizo el corte, pero sí pueden verlo, por ejemplo, en el DNU 792 o en el DNU 418, que fueron los últimos dos que salieron, donde se hace ya el listado de actividades esenciales, y ya no se hace más el listado de actividades autorizadas. Se ponen las esenciales, son estas, que son las que justamente hasta ese corte que dice Eugenio, se les otorgó esta caracterización, y posteriormente ya no se agregan más las autorizadas, se dicen que se continúa con la autorización otorgada, pero que son distintas a las esenciales, que tienen otro régimen distinto. A ver, Martín ahí dice ejemplo, se habilitan los comercios. ¿La dispensa de asistir al trabajo de los empleados de comercio queda sin efecto? ¿El empleador les puede exigir al empleado que trabaje sin que éste se rehúse? Sí, si se habilitan los comercios, sí. Y claramente la actividad queda habilitada y ellos tienen obligación de concurrir. Ahí el tema es el transporte público, ¿no? O sea, no pueden usar el transporte público, tienen que usar el transporte privado. Nosotros tenemos muchas empresas o varias empresas de las que asesoramos que, digamos, como no quieren afrontar los costos del transporte privado, a los que vienen con transporte privado trabajan, y los que no vienen con transporte privado los dispensan de venir porque no pueden usar transporte público. Pero bueno, si se habilitan los comercios, claramente uno se tiene que hacer cargo del transporte privado. Por esto de lo que acababa de decir Federico, de que los únicos que pueden usar el transporte público son los que en estos últimos DNU están como actividades excepcionadas. Edgardo pregunta, dice, ¿cómo es la posibilidad de, si tomo empleados, el crédito pase a ser subsidio? Ahí, Edgardo, te voy a copiar en el chat el link a una nota que nosotros hicimos donde está la nota que establece, son todas metas distintas, fíjate que hay varias tablas, y depende a partir de los periodos, la cantidad de empleados que vos tomes es el porcentaje de ese crédito a tasa subsidiada que se te otorgó, que va pasando ya directamente a subsidio, que no vas a tener que en realidad no es que no lo tenés que pagar, en realidad lo tenés que pagar, pero después es como que te retorna en asignaciones no reembolsables, que es lo que le llamaban, para que con eso vos puedas tener algún tipo de exención en impuestos. Esto salió hace un mes más o menos, así que para evitar cualquier tipo de que yo no me acuerde de eso, te pido por favor que chequees ahí y también te va a dirigir a la normativa. Bueno, yo lo que les quería comentar, que ya en el último encuentro que tuvimos habíamos hablado de, finalmente el servicio doméstico se había habilitado en Cava, y a la otra semana, es la semana pasada si no me equivoco, se habilitó también para lo que es Gran Buenos Aires. Es decir, tenemos AMBA, que ya puede trabajar el servicio doméstico, algo que muchas personas nos venían consultando regularmente por la incomodidad que esto genera, ya que una persona encima que está en la casa tiene que estar trabajando, también se tiene que estar encargando de otras cosas que generalmente lo tiene asignado a una persona que lo ayuda con esto, ¿no? Así que ya sabemos que en Cava y en AMBA está habilitado el servicio doméstico. De momento, de la misma manera que sucedía en la ciudad de Buenos Aires, está habilitado para personas que prestan tareas para un solo empleador,
como decíamos en aquella oportunidad, en el caso de que la persona tenga muchos empleadores, según lo que dice la normativa, no debería trabajar, cosa que no queremos que pase. Lo más probable es que si preste tareas para uno de estos empleadores y no para todos ellos, va a quedar registrado en el permiso que tiene para circular, porque tienen que sacar el permiso de circulación, cuál es el domicilio laboral al que está prestando servicios y quién es la persona a la que le está prestando servicios. Así que no va a poder sacar más de un certificado de circulación, sino que va a sacar uno con un empleador nada más. También se estableció un protocolo para prestar servicios. Es un protocolo, el de provincia, bastante más laxo que el de capital. No dice cosas raras, por ejemplo, como que no se podía barrer o usar la aspiradora, que se había metido el de Cava, cosa que era bastante controversial. En este caso no es así. Establece sí la obligación del uso de los elementos de protección personal, que tienen que ser provistos por el empleador, y cambio de ropa, también entre que uno llega al trabajo y sale del trabajo, tiene que cambiarse de ropa. También, de misma manera que está en la Ciudad de Buenos Aires, lo que es el transporte, no se puede utilizar el transporte público, sino que se tiene que hacer cargo el empleador de llevar y traer o de contratar un remis, que recordamos que en caso de remis o taxi puede viajar una persona en el asiento de atrás, en diagonal a quien conduce, para que pueda realizar la tarea. Si tenemos preguntas, recuerden, pueden agregarlas en el chat o levantar la mano para que nosotros le habilitemos el audio. Por ahora no tenemos, así que mientras tanto, Eugenio, te comento qué otras novedades hubo en esta semana. Bueno, un poco de la mano de lo que venía comentando Ezequiel, salió el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que el salario mínimo vital y móvil pasa a ser en octubre de 18.900 y en diciembre pasa a ser 20.587. Esto, como dijo bien Ezequiel, hace que una de las principales incidencias de esto es en el ATP, donde las actividades críticas pasan a tener, como dijo Ezequiel, un salario mínimo de 23.625 y uno máximo de 37.800, y las no críticas de 18.900 mínimo y máximo de 28.350. También tiene una influencia en la ley 25.212, que es la que establece las multas por infracciones laborales, donde las infracciones laborales pasan a tener un monto de 5.000 pesos por infracción y por trabajador que infringe. Después también influye en el seguro de vida obligatorio, que el seguro de vida obligatorio parece un chiste, es paupérrimo, pero bueno, tiene 5,5 salario mínimo vital y móvil, con lo cual pasa a tener una cifra de más o menos 105.000 pesos. Y bueno, ese salario mínimo vital y móvil tiene influencia en eso. Y finalmente, bueno, un tema, comentario, hay un proyecto de reglamentación de la ley de teletrabajo que está circulando, que lo tienen varias cámaras de países o cámaras de empresas, que no sabemos, digamos, no sabemos qué hay de cierto en esto, pero lo comentamos porque es un proyecto que ya nos ha llegado por varias vías, donde, bueno, establecen algunas cosas que mejoran la ley, digamos, entre ellos, digamos, por ejemplo, le dan la posibilidad en la jornada laboral, en el periodo de desconexión, de mandar comunicaciones, pero esas comunicaciones deben ser resueltas cuando se termine, deben ser contestadas cuando se inicia la jornada laboral. Después, el trabajador que tiene cuidado menores, que estaba gente discapacitada, que estaba prestado que estaba eximido de prestar o podía acomodar la jornada laboral, le establece recaudos, le establece un principio y fin, o sea que esto no es es para siempre, como parecía surgir de la ley. Bueno, esto va a surgir de la reglamentación, y como altera la ley, hay que ver si después no se decreta la inconstitucionalidad de esto. En el tema de la reversibilidad, establece que la reversibilidad tiene que tener tiene que tener una base razonable, no es o sea, como que el empleado tiene que justificar por qué quiere volver a la modalidad presencial, no es yo quiero volver porque quiero volver, esto para evitar justamente las extorsiones.
Y también el tema de la reversibilidad, algo importante, si vos contratás como teletrabajo, eso no tiene reversibilidad, porque vos lo contrataste como teletrabajo. Después, en el tema de las herramientas de trabajo, no precisa cuáles son las herramientas de trabajo, que era algo que todo el mundo pedía, pero sí, en el tema de los gastos, establece que el reembolso de los gastos, que también tampoco precisa cuáles son, pero dice que será en una suma no remunerativa, lo cual, bueno, al ser una suma no remunerativa, trae un cierto alivio, digamos, a la presión que tenía la ley de teletrabajo con estas cosas. Y bueno, no por ahora, esos son los puntos más importantes, los más sobresalientes de este proyecto de ley, que insistimos, sabemos que algo la UIA tuvo que ver en el armado, pero estaba circulando y distintas cámaras tuvieron que ver en el armado, está circulando por distintos lugares, pero todavía no apareció ni parece que va a aparecer hasta que no esté publicado en el boletín oficial, esto no tiene vigencia. Y bueno, estos son el fallo que les comenté hoy al principio, esta reglamentación que está circulando y bueno, el salario mínimo vital y móvil, más lo que comentó Ezequiel. Perfecto, ahí tenemos más consultas, tenemos 2 sobre servicio doméstico, que le voy a pasar a contestar. Carolina dice, si un empleado del servicio doméstico tiene que elegir el empleador para el cual trabajar, ¿sería criterioso que tenga prioridad el empleador con el que tiene mayor antigüedad? Sí y no, en realidad. Yo me acuerdo cuando estábamos investigando el tema del servicio doméstico, si se iba a habilitar o no, me acuerdo que en algún lugar había leído algo sobre que debería darse prioridad no solamente a mayor antigüedad, sino al empleador que lo tenga en blanco. Algo que finalmente que no salió en ninguna norma, así que quedó como en el aire, pero sería criterioso para el propio empleado. En todo caso, comprometerse con aquel empleador que lo tiene en blanco, lo tiene en regla en comparación con otros que quizás no, o aquel que sí, que tiene más antigüedad, pero no hay una norma definitiva. Obviamente el tema de tener que elegir un empleador, que no lo contempla la norma. El elegir un empleador es parte del empleado que sabe que tiene que trabajar para una persona sola de momento. Así que se lo fuerza a elegir de algún modo a quien le presta servicios. Es una situación bastante incómoda, pero sí, entiendo que lo lógico debería ser que preste tareas para el que tiene más antigüedad, que tiene en blanco, que le da más beneficios al fin y al cabo. Gabriela Fernández pregunta, dice, si una empleada tiene más de 60 años, también está exceptuada de trabajar, ¿verdad? Sí, es así, también está exceptuada de trabajar. Tenemos consultas sobre eso porque hay personas que tienen empleados de mayores de 60 años, donde el principal problema que vemos, se puede hacer una especie de declaración jurada, de comentario donde la persona manifieste que quiere trabajar, si es que lo quiere hacer, pero vemos generalmente trabas por parte de la RT que es medio reacia a autorizar la cobertura para esos casos, así que la persona no podría trabajar. Pero si la persona mayor de 60 no quiere prestar servicios, está dentro de los factores de riesgo de la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, por lo tanto no se la puede forzar. ¿Y se puede evitar pagar aportes en este caso? La verdad que a mí no se me había ocurrido el tema de la asignación no compensatoria, no remuneratoria en el caso de servicio doméstico, pero pensándolo, no sé, Ezequiel y Eugenio, si tienen otra visión, pensándolo, si no puede prestar tareas y está dispensado, sí, debería ser una remuneración no compensatoria y por lo tanto no habría que pagar a lo que es la jubilación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Para mí es así. Y por último, consulta, dice, ¿se podría intimar a su jubilación? Recordemos que la jubilación para las mujeres a partir de los 65 años, si no me equivoco, siempre y cuando tenga con los 30 años de aporte. Así que habría que verificar que se cumplan estos 2 factores para poder intimarla a la jubilación. Hasta tanto no se la puede intimar, Gabriela. Martín López dice, ¿están en conocimiento sobre los pisos de homologación que está considerando el SECLO? Me comentaron que no homologa acuerdos conciliatorios no espontáneos por menos del 180%. Ezequiel. Martín, ¿cómo estás? Mira, nosotros sinceramente no hemos tenido hasta ahora ese problema o esa limitación. Entiendo que refiere al mismo criterio que aplica para homologar el SECLO cuando no existía la doble indemnización. Digamos, en este caso, antes se trataba en general entre el 70 y el 80% de los 45 y 190
180% se referirá a un poco menos de las indemnizaciones más la doble. Pero nosotros no hemos tenido esa limitación en los acuerdos conciliatorios o obligatorios, es decir, no espontáneos. Obviamente que cuanto más se acerque a esos números, más posibilidades hay de conseguir la homologación, porque caso contrario puede haber una observación, que a veces es subsanario, a veces no, por parte del SECLO, y en otros casos directamente el rechazo como una oportunidad. Pero lo cierto, yendo directo a la pregunta, no tengo conocimiento efectivo de que la pauta de homologación hoy sea del 180%. Bien. Adriana habla de la resolución 823 del 20, donde se debe informar a la autoridad sanitaria municipal o provincial el lugar de efectiva prestación de tareas. En el caso de Cava, esta información se hace por correo, telefónicamente, ¿a qué número? Dice, porque ella llama al 120 o al 0800 y nadie le responde. ¿A dónde se comunica? ¿Y en provincia se llama o cómo se hace? Adriana, yo te comento que a partir de que salió esta resolución, nosotros estuvimos buscando a ver si existía algún tipo de procedimiento para hacer la comunicación, y no encontramos nada puntual que haya salido a partir de esta resolución sobre cómo se hace la notificación. Finalmente, lo que terminamos haciendo, lo que terminamos aconsejando es ir directamente por el 147 o por el 148, 147 en Capital, 148 en la provincia de Buenos Aires, e informar de esa manera, de la misma manera que cualquier persona, cualquiera de nosotros, si tiene algún tipo de síntoma, llama ahí, informarlo directamente a través de ese medio. No sé, Eugenio o Ezequiel, si escucharon alguna otra opción, pero esa es la más válida de momento, me parece. No, lo mismo, Fede. Lo mismo. Perfecto. Adriana pregunta, si hay una persona embarazada o que cuida a sus hijos o es grupo de riesgo, pero prestan tareas remotamente desde su casa, ¿también aplica la liquidación como no remunerativa? Adriana, Eugenio, no sé si querés comentar vos. No, contratamos. No, claro, el decreto refiere específicamente a los exceptuados de prestar tareas, es decir, tienen que ser dispensados de concurrir a trabajar por encontrarse en uno de estos grupos mencionados y que además no presten tareas. En ese caso, persiguen la compensación no remunerativa. Si prestan tareas, digamos, lo que se trataría de teletrabajo, home office o similar, no aplica la liquidación como no remunerativa que aplicamos ahí. Perfecto. Maximiliano quiere saber si hay alguna novedad sobre la prohibición de despidos o sobre la doble indemnización. La prohibición de despidos, digamos, la novedad es lo que comentó Moroni, el ministro de Trabajo, de que esto se iba a prolongar. Acordemos que la prohibición de despidos largó con el 329 para abril, y fue abril y mayo, después vino otro decreto que puso junio y julio, después vino otro decreto que estableció agosto y septiembre, y vino el último que estableció octubre y noviembre. Está claro que diciembre y enero seguramente lo prorroguen, pero la prohibición de despido es lo que primero va a caer, digamos. O sea, esto, bueno, cuando el ASPO baje, seguramente la prohibición de despido caiga. El tema de la doble indemnización, que bueno, hoy no tendría sentido porque no hay despido, pero bueno, se usa como métrica para los mutuos acuerdos, las desvinculaciones por mutuos acuerdos y todos los arreglos que uno haga con el empleado. Hoy está vigente porque hubo decretos que lo prorrogaron, y la verdad es que la doble indemnización para nosotros vino para quedarse por todo el mandato de Fernández. O sea, la doble indemnización es bastante poco factible que salga, digamos. O sea, la prohibición de despido sí va a caer en algún momento cuando baje, cuando, digamos, volvamos un poco a la normalidad. El tema de la doble indemnización, como el Estado se dictó cuando no había pandemia y cuando ya el país estaba en una situación crítica. Como el país va a seguir en una situación crítica, por lo menos durante todo este primer mandato de Fernández, nosotros vemos que no hay posibilidad que salga la doble indemnización. Dolores Seijas nos está consultando, dice, ¿cómo hacemos con los empleados que no están firmando los papeles de baja de la relación laboral? ¿Alcanzaría que lo envíen firmado por mail? La verdad es que
es que, bueno, hoy en el COVID se está admitiendo, digamos, que sí, que lo pueden firmar y mandar escaneado, digamos. Ahora, en el tema nosotros lo que hacemos con la FIP es que primero lo mandan escaneado y después, cuando en algún momento se acercan a la oficina, porque a veces pasa que se acercan a la oficina, que lo firmen. Pero, bueno, es como nos estamos manejando así. La FIP, yo no me tendría que ver, pero no recuerdo que haya sacado ninguna norma sobre este tema. No. Lorena hace una consulta que es bastante similar, porque te cuento, Lorena, que Estudio Jurídico tiene un régimen similar. Dice, somos una empresa de ingeniería civil que nos permiten ir una vez por semana a la oficina. ¿Podríamos ver la posibilidad de que pueda ir la secretaria y más de una vez por semana? No sé, vos, Ezequiel, ¿la querés contestar? Sí, bueno, siendo el régimen similar que dice Fede, si tienen habilitación para ir una vez por semana, puede ir a la secretaria una vez por semana. Más de una vez por semana ya tendrán permiso que conozco cuál es el permiso particular que tienen como actividad de ingeniería civil. Porque nosotros, abogados, empezamos habilitados por un día por semana y hoy tenemos permiso, digamos, para todos los días. En ese caso, sí, fíjate que la limitación ahí principal va a ser cualquier control policial que le requiera presentar documentación y exija la autorización para circular. Hoy sabemos que cada vez son menos, ¿no? Los retenes y los controles en este sentido, pero bueno, lo cierto es que cualquier persona que circula tendría que estar autorizado para eso. Así que si el permiso es para una vez por semana y tiene un control en el segundo día que intenta ir, puede llegar a tener un problema. Con lo cual, una vez por semana yo creo que podrían habilitarla para ir a trabajar. María Soledad habla de los trabajadores de riesgo embarazadas mayores de 60 que están teletrabajando, no acceden a la compensación no remunerativa del DNU 792 y 814. Es así como decís, Soledad, como dijo Ezequiel. Está bien, no, sí, Soledad, es como dijo Ezequiel anteriormente, si solamente se aplica el tema de la compensación no remunerativa si no pueden ir a trabajar y no pueden prestar tareas tampoco remotamente. Si lo pueden hacer, cobran del mismo modo que cobran siempre. Gabriela Fernández hace una pregunta que Eugenio te la va a agradecer porque está muy metido en el tema y le gusta, que es con relación al gremio de informática que se publicó en julio. ¿Hay alguna novedad? Sí, la novedad es que los sindicatos interpusieron la acción que prevé el artículo 62 de la Ley de Asociaciones Gremiales, que es que justamente cuando los sindicatos consideran que se otorgó personería gremial y se otorgó incorrectamente, y eso entonces hizo que el Ministerio de Trabajo aceptara esas acciones y elevaran esto a la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y entonces quedó suspendida la personería de AGC, o sea, la personería de AGC, que la vez pasada comentamos que está para nosotros mal otorgada, porque el estatuto de AGC es para representar a empleados de la actividad informática, y la personería gremial se la dan no para representar empresas de actividad informática, sino para representar a determinados trabajadores como analistas, programadores, desarrolladores. Esto que para nosotros entonces está mal otorgado, y además hace que el sindicato pueda representar en cualquier actividad a esos trabajadores, lo cual empieza a tener una complicación gremial, y también está cuestionado el tema si tienen el 20% más para representar o no. Bueno, varios sindicatos, FAESIS nos confirmó que lo hizo, Publicidad también, presentaron este artículo 62, y entonces esto se elevó a un tribunal judicial que va a pedirse sobre el tema, y por ahora la personería gremial de AGC, vuelvo a insistir, está suspendida. Bien, Adriana dice, bueno, la doble indemnización es hasta diciembre, es decir, que puede que se prorrogue. Sí, efectivamente, según lo que nosotros pensamos, es muy probable que esto vaya a suceder, Adriana. Y consulta, es hasta el 30 de noviembre. Claro, hasta principios de diciembre, casi hasta principios de diciembre. Y dice, las certificaciones de servicio, ¿cómo se pueden hacer si las tareas se prestan remotamente?
La certificación de servicio es todo un tema, digamos, porque tienen que tener, tiene todo el tema de cómo lo implementás, siento que trabajás remotamente y siento que esto además tiene que tener una certificación del banco. Sí, hasta ahora, por el tema de fuerza mayor, no, los plazos para nosotros no corrían el plazo de 30 días, ¿no? Por el tema de fuerza mayor. Hoy las empresas muchas empresas están volviendo a las oficinas a trabajar un día por semana, como se hablaba recién, 2 días, 3 días, entonces están tratando de empezar a sacar las certificaciones. Pero el plazo de 30 días que establecía que debía entregar después de la extinción de la relación laboral, para nosotros hoy está suspendido, porque hay una razón de fuerza mayor para poder extender la certificación. No sé, esa es mi posición. Me gustaría escuchar tanto a Ezequiel como a Fede. No, yo coincido, Eugenio. Hemos tenido incluso un caso en donde no se puede cumplir con esos plazos, obviamente por cuestiones que son completamente ajenas al empleador y por lo tanto son, digamos, de alguna manera imputables. Yo me adhiero al voto de los doctores Moretti y el doctor Beritos. Sobre la prohibición de despidos y la doble PD. Sobre las novedades, sí, que contestó Eugenia hace un ratito. Tenemos en cuenta que la prohibición, la doble, es sabido, pero bueno, hay que recordarlo que no aplica a las contrataciones realizadas con posterioridad a la entrada de vigencia del primer decreto de la doble, que es el 3419 del 13 de diciembre del año pasado. Todas las contrataciones posteriores, si se produce un despido, no se aplica la doble. Vamos en cuenta eso. Especifican los decretos siguientes. Está muy bueno lo que dice Ezequiel, porque hay dos cosas. ¿A quién no le aplica la prohibición y a quién no le aplica la doble? La prohibición no le aplica a la gente que fue contratada por el decreto que entró en vigencia el 28 de julio, que no me acuerdo bien cuál es el decreto, pero hasta ahí los DNU no establecían nada. A partir de ese decreto, del decreto que establece, que prorroga el ASPO el 28 de julio, todos los DNU empiezan a establecer que los que se contraten con posterioridad a la vigencia de ese decreto no tienen la prohibición. O sea que hoy los que fueron contratados con posterioridad al 28 de julio no tienen prohibición de despido. Eso por un lado. Y por el otro lado, como dijo Ezequiel, la doble no corresponde a los que fueron contratados con posterioridad al decreto 3419, que creo que fue del 13 de diciembre. Sí, Eugenio, el decreto que referí sobre la prohibición de despidos es el 624 de 28 de julio. A partir de ese y el siguiente también dejan en claro que la prohibición no afecta a las contrataciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de estos decretos, es decir que, no haciendo número por arriba, toda contratación efectuada después del 29 de julio queda fuera de la prohibición de despidos. Bien, buena la aclaración. Jacqueline dice, si un empleado tuvo contacto estrecho con una persona con COVID y llamó al 148, en donde le abrieron el número de caso, pero no lo llamaron ni lo fueron a ver, ¿cómo deberíamos seguir nosotros como empleadores? Acá para empezar, Jacqueline, quiero ver, en primer lugar, 148 estamos hablando de provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, hay que ver, me parece como para poder definir si la persona presta tareas en la sede de la empresa o presta tareas remotamente. Si fuese remotamente, entiendo que como empresa debería informar, como habíamos contestado anteriormente, llamando a la empresa al 148, en todo caso haciendo referencia a este número de caso, para averiguar qué fue lo que ahí está en la empresa. Dice, bueno, y si fuese en la empresa, ¿qué dicen ustedes que puede llegar a ser? Yo recomendaría hacer la denuncia ante la RT. Digamos, más allá del tratamiento que le pueda dar el municipio que corresponda, y más allá incluso, bueno, en este caso, si trabaja en la empresa, es muy probable que COVID se pueda considerar una enfermedad laboral no listada,
pero distinto sería el caso de si se trata de una persona que hace teletrabajo donde no existe posibilidad material de que se haya contestado la tarea, y RT no te trataría el caso. Yo lo denunciaría a la RT paralelamente con el tratamiento de la denuncia. Perdón, pero, digamos, pero además el contacto estrecho, digamos, desde que tuvo contacto estrecho, si pasan los 14 días, ya listo, ¿no? O sea, también tiene un límite eso, ¿no? Habría que ver, pasa que habría que ver en este caso qué fue lo que le dijeron y qué fue lo que hablaron en el sentido de si le van a hacer un hisopado, si no le van a hacer un hisopado. Si se informó, como dice Eugenio, si lo informó la semana pasada y no le hicieron el hisopado, ya a esta altura no tiene mucho sentido. Hay que ver también si tuvo síntomas o no a partir de eso. Pero bueno, como empresa, lo importante es, en primer lugar, si esta persona también tuvo contacto estrecho con personas de la empresa, habría que analizar, después de haber tenido este contacto estrecho con personas de COVID, y ver, aislarlo, por supuesto, que no vaya a la empresa, hasta tanto pasen estos 14 días o hasta tanto tenga definitivamente el alta con un hisopado negativo, ¿cierto? Bueno, ahí estamos, todavía a ver si hay alguna. Ahí está. Agradece, Jacqueline. A ver, Martín López pregunta, dice, es un tema, ¿cómo ejerce la empresa un control por contacto estrecho? Lo que pasa es que las normas de contacto estrecho es, bueno, tienen que pasar los 14 días. Entonces, la verdad que, bueno, muchas empresas no ejercen el control, dejan que pasen los 14 días y después lo habilitan a trabajar. No sé, así como lo estamos manejando en muchos casos. No sé ustedes dos que también están conmigo en varios de estos temas, ¿qué piensan? Ocurrido en casos donde es fácil, casos donde la persona trabaja efectivamente en la empresa, en la planta, digamos, tratándose, estoy refiriendo a una actividad industrial, y un positivo de un familiar, de un empleado, se lo aisló al empleado, se le preguntó con qué gente había tenido contacto en la planta. En ese caso había sido una o dos personas, se las aisló también a esas personas y se las controló durante 10 días para ver si evolucionaban con síntomas o no. No se les hizo ni se los pasó por RT ni nada, a ninguno de los tres, porque en definitiva después terminaron dando negativo y no pasó nada. O sea que el tema es cuando se trata de un trabajador que tiene contacto con... Sí, ahí Martín levanta un tema que es cierto, ¿no? O sea, dice, bueno, pero si dejamos pasar los casos de ese día, me denuncian un contacto estrecho y nosotros, Martín, con el tema de tanto de contacto estrecho, con el tema de COVID, con el tema de los excepcionados, lo que estamos haciendo es jugar, es algo que tienen las empresas, o sea, que tienen que tener las empresas. No nos olvidemos que las empresas tienen que tener o un servicio médico laboral interno o un servicio laboral externo, ¿no? Médico laboral interno cuando tienen más de 150 operarios, o más de 300 empleados administrativos, y si no, es un externo. Nosotros, en el caso de los excepcionados, ¿no? Aun cuando entren perfectamente en los grupos de riesgo, en estos casos de COVID, casos de contactos estrechos, los mandamos al control médico, y que el control médico nos ayude a derivar si hay algún riesgo o no. Si no hay ningún riesgo, entonces los incorporamos a trabajar. Nosotros hacemos jugar como un tema disciplinario, como un tema de organización y como un tema de que el que mejor puede saber si es un riesgo que un empleado vuelva a trabajar o no es el servicio médico, que para eso es obligatorio por ley y para eso nosotros es con quien debemos, es nuestro auxiliar en este tema, digamos. Y un comentario más, depende mucho en estos casos también qué protocolo tenga habilitado la empresa para trabajar y probablemente el protocolo incluya cómo actuar ante este tipo de casos para evitar justamente estos abusos, digamos, como explica Martín en mi comentario. Bueno, vamos con la última pregunta, que es de Adriana. Dice, si estoy elaborando un protocolo para regresar, el mismo debe ser presentado ante alguna autoridad, debe estar firmado por alguien de seguridad e higiene si hay menos de 100 empleados. Esa es una primera pregunta, Adriana. Si es en provincia o en capital. En provincia existió una resolución 135, me parece, del 20,
donde se determinaba que, capital en la empresa, bueno, lo que voy a decir de provincia, bueno, lo digo igual lo de provincia por si le sirve a alguno, donde establecía la obligación de tener un protocolo de seguridad, higiene, que estuviese consensuado con el sindicato incluso, pero no establecía la necesidad de inscribirlo en ningún lado. Uno tenía que tenerlo, estar consensuado y tenerlo preparado, por si ante algún tipo de, ¿cómo se dice?, de visita por parte de algún tipo de autoridad competente en lo que es laboral, poder exhibírselo y de esta manera probar que uno tiene el certificado, porque el protocolo, caso contrario, va a tener multas. En Capital Federal, la situación, nosotros estuvimos buscando a raíz justamente de una consulta que se nos hizo en estos días sobre dónde se puede inscribir un protocolo, y la verdad es que no ha existido, no encontramos ningún lugar donde uno pueda ir a inscribirlo. Ante pedido que hemos hecho al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad nos dijo que ellos tienen un compendio de protocolos, nos lo mandaron, que si quieren se lo podemos hacer llegar, de donde uno puede tomar de ahí lo que mejor les convenga. Si a eso también se le suma algún protocolo realizado por alguna cámara de actividad determinada, también sirve, y dice que con eso uno tiene que tenerlo. La idea que es tenerlo y aplicarlo, por supuesto, ¿no? Porque no sirve de nada si uno lo tiene y no lo aplica. Si uno lo tiene y lo aplica, ante cualquier tipo de inspección que se pueda llegar a realizar en la empresa, debería bastar presentarlo como para ya acreditar que uno viene haciendo las cosas bien. Bueno, hubieron muchas preguntas, nos gusta mucho este ida y vuelta que tenemos con ustedes, y nos encanta este espacio para poder estar cotidianamente con ustedes. Si ustedes vinieron a esta charla y dicen, ¿por qué no estuvo tal persona que tendría que haber escuchado lo que hablaron sobre tal tema? Nosotros le vamos a dejar acá el link al canal de YouTube, donde nosotros grabamos todas estas charlas, también capacitaciones que realizamos, y las subimos ahí para que las puedan mirar después. No es instantáneo, probablemente esté la semana que viene, pero bueno, le pueden decir a esta persona, subite y mirá el video que hicieron los del Estudio Moret, que pueden contestar muchas preguntas que podía llegar a tener. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. De vuelta, disfrutamos mucho de este momento, este ida y vuelta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Le voy a hacer la palabra a Eugenio y a Ezequiel para que puedan despedirse. Muchas gracias por habernos acompañado. Y sí, la verdad que vemos que con el correr del tiempo se hacen mucho más consultas y nos parece bueno porque es más dinámico y más útil para todos, digamos. Sí, bueno, muchas gracias a todos por participar. Terminamos siendo más de 20, así que, bueno, muy interesante, muy divertido, muy entretenido. Espero que les haya servido. Y, bueno, para cualquier otra información adicional que necesiten o dudas que le puedan surgir a partir de ahora, bueno, Fede seguramente ha compartido nuestros datos de contacto, bueno, para lo que necesiten. Así que muchas gracias. Les pedimos por favor que recuerden, si les llega a compartir contestar la encuesta que mandaron, y bueno, estén atentos a nuevas capacitaciones y nuevos cursos que vamos a estar realizando. Saludos grandes a todos y cuídense. Nos vemos.